Excelente. Bueno, una vez más, desde aquí, desde mi rincón, para hacer la obra de Dios, para darle clase a mis hijos en la común fe y a mis hermanos en Cristo y a todo aquel que quiere escuchar el mensaje extraterrestre que viene del espacio, donde se encuentra el verdadero extraterrestre que es Dios, los ángeles y todo ese reino, que es un reino que está fuera de la tierra. Bueno, mis hijos, vamos a continuar hoy con nuestra serie Edificando la creencia, edificando la fe, edificando la creencia. Recuerden esa palabra, pistis. Como siempre les digo, como siempre les diré comenzando esta serie, todo es creer. Lo más importante es creer, pero nunca nos enseñan cómo creer, qué es creer, cómo funciona. Esta serie está diseñada para eso. Una serie inspirada por mi Padre Celestial, a este su humilde servidor y al que me enseñó también el aporte de lo que me enseñó mi profesor en la palabra de Dios, el doctor Jorge Bequenache. Fíjense, quedamos en la clase pasada hablando del hombre de doble ánimo. Recuerdan que, por cierto, que dudar, la duda es oponerse a sí mismo. Quedamos en viendo el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo. Pero nos faltó ver en, en esa parte algo sumamente importante. Por cierto, hoy esta grabación la estoy haciendo aquí solito porque esta clase la di temprano y cuando creí que estaba grabando y no grabó. Entonces, esta es la primera vez que doy una clase solo. Me siento un poco raro porque estoy acostumbrado a tener las personas allí, ¿okay? Los oigo, hablan. Siempre he dado las clases en vivo, entonces no estoy acostumbrado a hablarle a una cámara. O sea, pero como sé que les estoy hablando a ustedes, a todos los que van a escuchar en YouTube, entonces yo me digo, no, enfócate, le estás hablando, ahí están, porque esto lo van a escuchar y lo van a ver, entonces, bueno, perfecto. Fíjense, la creencia, creer, es tan importante que es, de hecho, puesta a prueba constantemente en nuestra vida, constantemente. Ahora, uno dirá, bueno, pero la creencia, siempre, la creencia es puesta a prueba. La creencia positiva, ¿eh? Para salir de los problemas, para salir de las situaciones, para conseguir un milagro, una sanación, cualquier cosa que necesitemos. Fíjense lo que dice Santiago, de versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya yo les he explicado este tema de las pruebas. Tengo una enseñanza especial que se llama las pruebas de fuego, que es más profunda. Y les he explicado que muchos cristianos, bien intencionados, porque la intención de ellos no es enseñar algo indebido, pero enseñan lo de las pruebas con un grado de error sumamente grave. Y es que enseñan y asumen que las pruebas son puestas por Dios. Entonces, cuando están en diversos momentos difíciles, pasando algo horrible, creen que Dios fue quien le puso esa prueba, o sea, que les hizo algo malo para ponerlos a prueba. De hecho, muchos le oran a Dios para que les dé paciencia, para soportar lo que están pasando, en vez de pedir sabiduría para creer, operar su poder y salir victorioso de lo que están pasando. Son cosas distintas. Lo que
la Biblia llama pruebas si hay sitios donde Dios dice que Él prueba el corazón de los hombres. Eso es otra cosa. Es como probar. Mm, mm, Está bien. Y si está sabroso, aprobado. Aprobado. Entonces, fíjense, nosotros en la vida tenemos momentos en que va a ser puesta a prueba, de hecho, diversas formas de prueba, va a ser puesta a prueba nuestra creencia, nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿eh? La prueba de vuestra creencia, ¿ah? Produce paciencia. Aquí tenemos que detener un momento porque es importante que sepan lo que es paciencia. Paciencia, el concepto inclusive en el diccionario, es la capacidad de soportar con entereza situaciones difíciles de soportar sin quejarte ni desanimarte. Fíjense qué interesante. Y en nuestro caso, sin echarle la culpa a Dios. Entonces, paciencia no es nada más estar tranquilo. Sí, también una de sus acepciones es estar tranquilo. Sí. Nosotros podríamos decir que paciencia es la capacidad que vamos adquiriendo los hijos de Dios para estar tranquilos en los momentos más difíciles sin quejarnos, sin echarle la culpa a Dios, sin desanimarnos, sino con entereza. Eso es paciencia. Eso realmente es paciencia. Y esa paciencia o esa capacidad de afrontar, soportar momentos difíciles, en la medida que nosotros lo practicamos, se va haciendo más fuerte, vamos adquiriendo más paciencia. Fíjense qué interesante. Más capacidad para soportar y enfrentar momentos difíciles, situaciones difíciles. Entonces, fíjense, sabiendo que la prueba de nuestra creencia produce paciencia. Cada vez que estamos en un momento en que puesta a prueba nuestra creencia y creemos y la superamos, eso va haciendo que tengamos más paciencia. Entonces, fíjense, sabiendo que la prueba de vuestra creencia produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. La traducción ahí correcta sería, realice la paciencia su obra en ti. Su obra completa. Para que, vean esto, para que seáis perfectos y cabales. Miren qué interesante. Cada vez que una situación de la vida, así crea que por muy pequeña que sea, nosotros que nos pone a prueba nuestra creencia y vamos creyendo, tenemos paciencia, creemos y la superamos y así vamos. ¿Okay? Eso es para que seamos perfeccionados. Interesante. O sea, Dios permite esos momentos difíciles, esos ataques del adversario, que por supuesto sabemos que son ataques del enemigo. Él permite que ocurra eso en nuestra vida para perfeccionarnos por la práctica. Recuerden lo que venimos hablando. La creencia hay que practicarla. Yo, lo digo yo, acuérdense que yo no me la tiro de santurrón ni de perfecto. He tenido momentos en que, así como he creído, en este momento no creo. Ah, pues, bueno, si ya yo eso lo había superado. Bueno, ¿por qué? Porque la práctica es lo que nos va a mantener con fuerza. Entonces, cuando uno se da cuenta de que uno no está creyendo, porque sabe lo que cree, todo, entonces ahí tomas acciones. Entonces ya sabes, ya va, no estoy creyendo, ¿qué está pasando? O peor a Dios, y empiezas a estudiar y a repasar y a escuchar palabras, y entonces se levanta, ¿okay?, tu creencia, y entonces puedes superar.
la situación. Fíjense. Entonces, vamos a leer este versículo otra vez. Sabiendo que la prueba de vuestra creencia produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y que no os falte cosa alguna. Aquí no es nada más que nos falte real o no, que no nos falte, que estemos capacitados completamente para enfrentar cualquier situación. Tiene que llegar un momento en nuestra vida en que nosotros lleguemos a la perfección espiritual, o sea, para la lucha espiritual. En ese momento el diablo va a huir de nosotros. Por ahí había unos cartelitos, que inclusive yo los publiqué por Facebook, que hacen referencia a eso. El diablo huye cuando nosotros nos sometemos a Dios. El diablo huye de nosotros. Huye y tal. ¿Quieres que les cuente una anécdota al respecto? Ustedes saben que cuando uno está estudiando, cuando uno estudia la palabra de Dios, Dios te va hablando por cosas que tú vas a tener que enfrentar. En una ocasión, yo leo que hay espíritus crujidores de dientes. Espíritus crujidores de dientes. Entonces, yo, wow, ¿no? Me llamó la atención, crujidor de dientes. Y yo nunca había visto algo así. Entonces, 1 o 2 días después, estoy llegando a la zona donde yo vivía y por la parte donde se reúnen pues los amigos y es como una placita y veo un gentío así como alborotado y en el medio. Eso es un día así como de fiesta, ¿no? Había mucha gente. Entonces, mientras yo voy acercándome, venía gente de allá para acá. Yo les pregunto, mire, ¿qué pasa ahí? Que veo como un alboroto, una cosa, la gente como que, ¿no? Quejándose, ¿vale? Era raro. Entonces uno me dice, no vale, el loco ese que nos va a volver loco y tal, pero ¿de qué? Y siguió, no me dijo nada. Voy acercándome y resulta que uno de los que, cuando ya estaba más cerca, me dice, no vale, el loco ese con ese sonido con los dientes que nos está volviendo loco. Y yo, sonido con los dientes. Y cuando me voy acercando, oigo, vean esto. Y volteo para arriba y digo, padre, para esto era. Bueno, como dirían ahora, un plomo. Y me voy hacia allá y cuando me voy acercando veo a la persona que estaba haciendo el ruido, que es conocido mío, por supuesto, amigo. Pero es que yo les cuento el crujir y no me lo creen. Era un crujir que era para volver loco a cualquiera. Un cra, cra, cra. Y me voy hacia él así valerosamente, le puse la mano en el hombro y le dije, suéltalo ya en el nombre de Jesucristo. Y el hombre dejó de crujir los dientes. El hombre dejó de crujir los dientes. Mire, ese día había varios amigos míos ahí, inclusive había uno que como me conocía de muchos años, yo no era ningún angelito, tampoco era un hombre malo, pero uno tiene sus defectos y sus cosas. En una oportunidad me dijo, no, este hombre de Dios hace tú, yo te conozco, ¿verdad? Pero ese día, en lo que vio eso, se acercó así y me dijo, te pasaste, te pasaste. ¡Wow! Definitivamente, hermano, seré un hombre de Dios. Y ahí todos fueron testigos de eso. Todos, inclusive gente que se burlaba pues de mí, porque de un momento a otro era cristiano. La gente creía que yo era evangélico o algo así. Recuerden que yo no pertenezco a ninguna religión. Nosotros no seguimos ese tipo de doctrinas. ¿Okay? Sí, por supuesto, estamos organizados, pero no de esa manera. ¿Okay? No tenemos un nombre evangélico, mormones, testigo de Jehová. No, nosotros somos cristianos, creyentes, hermanos de Jesucristo, estudiantes bíblicos, investigadores bíblicos, hijos de Dios, como ustedes quieran. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Pero, ojo, lo que les quería decir de que el diablo huye. En ese momento yo me faltó decirle, como decía Jesucristo, para que no vuelvan, y no vuelvan más, no lo dije.
Total que yo me fui, tuve un rato ahí, me fui, la gente va, me fui y allí estaba con él un amigo mío que siguieron ahí, siguieron bebiendo y eso. Total que me cuenta el amigo mío que este sí estudiaba palabra de Dios. ¿No? Uno de los que estaba con él fue uno de mis amigos que estudiaba palabra de Dios y ya estaba algo avanzado, ¿no? Y trataba de echar fuera demonios también esas cosas. Entonces ellos se quedaron y hubo un momento, él me cuenta a mí, que el hombre empezó a crujir los dientes. El hombre empezó a crujir los dientes. Y entonces él me dice que él le dijo, suéltalo en nombre de Jesucristo, que deja de crujir los dientes. Y nada, el hombre seguía crujiendo los dientes. Y entonces él me dice que él me vio, porque son varios edificios, son 9 edificios y hay una plaza larga, ¿no? Entonces que yo venía caminando de, de la otra esquina, si se quiere, venía hacia ellos. Y entonces él le dijo, ajá, ahí viene Danilo. Para que te... Y el hombre dejó de crujir los dientes. Ah, mira, cuando me contó eso, yo, wow, yo no, de verdad. Que, que los demonios huyan cuando saben que está llegando, cuando cruzan tu nombre, así hacían con Jesucristo. Huían. Y ojo, yo no estoy inventando, la palabra dice, someteos a Dios y el diablo huirá. De paso, esa palabra huir es como, ¿no? Como en las comiquitas, cuando sale, ¡puf! Bueno, eso es, ¡puf! Huirá, se irá de vosotros. ¿Por qué? Porque sabe que somos hijos de Dios, que tenemos más poder, porque contamos con el poder del Todopoderoso. Recuerden que fuimos investidos de poder. Entonces, eso quiere decir que si nosotros vamos a luchar contra huestes espirituales de maldad, el diablo y su combo, tenemos que tener más poder que ellos, o por lo menos el mismo. Pero no, nosotros tenemos más poder, por eso podemos expulsar fuera demonios. ¿Sí? Por eso podemos hacer esas cosas. Por supuesto, no como exhibición. Sabemos que hay muchos shows por ahí. Bueno, lo cierto es que nuestra creencia, fíjense, en ese momento fue puesta a prueba mi creencia. Yo me digo, mira, hay espíritus proveedores de dientes. ¿Qué me tocaba a mí? Bueno, no voy a decir nada. ¿No? Y si paso pena, fíjense que yo hubiese hecho eso y no pasa nada. Todo el mundo, sí, claro, sí, va a sacar con, si fuera el hombre de Jesucristo, sí, claro. Tú ves. Ahí, bueno, ahí sí. Se hubieran burlado y hubieran tenido motivos para burlarse. Pero ¿qué dice la palabra? Todo aquel que creyere no será avergonzado, no será desalentado, no pasará pena. Así es fácil. Bueno, entonces quedamos en la clase pasada en el hombre de doble ánimo. Vimos Santiago 1.8, decía, pero pida con fe. ¿Okay? Entonces ahora ahorita estamos viendo el pasaje anterior a este versículo 1.8. De hecho, vamos por el versículo 4. Entonces dice, más tenga la paciencia, lo que vimos ahorita, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense, en medio de esas pruebas, de esas cosas, si estamos mal, nos falta creencia, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuál es la consecuencia de la falta de sabiduría? Falta de creencia. Sin conocimiento no hay creencia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí es donde entramos, en el versículo. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero después te dice, pero pida con fe, creyendo que existe, que hay alguien que te está oyendo, porque si ni siquiera crees que le hay, que existe, que te está oyendo, menos vas a recibir algo. Entonces, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, dudar, que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la versión Reina Valera. ¿Ok? Entonces, vimos la traducción de Nuevo Mundo de la Santa Escritura que dice, pero siga pidiendo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la onda del mar. Y entonces después dice, no, de hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. Es alguien indeciso, inconstante en todos sus caminos. Vimos que un hombre de doble ánimo es una persona que tiene dos pensamientos distintos. Nosotros siempre que seamos puestos a prueba, o sea, mejor dicho, que tengamos que enfrentar situaciones que ponen a prueba nuestra creencia, siempre van a haber dos pensamientos. Nosotros tenemos que eliminar el pensamiento negativo, pero con la izquierda, el negativo, tenemos que eliminarlo para que haya un solo pensamiento, una sola manera de pensar. Si tenemos dos, dudamos. Ahí está. Ni fu ni fa. Por eso Dios dice que ojalá fuera caliente o frío y no tibio, porque el agua tibia da ganas de vomitar, pero el agua fría o caliente es distinto. Ninguna de las dos te dan ganas de vomitar. Un café de repente frío, yo que lo bebo hasta caliente, pero tibio, no sé. Bueno, entonces hoy vamos a ver, como esta introducción fue algo larga, vamos a ver que, fíjense, los hombres, los hijos de Dios, los creyentes, cuando en un momento están desanimados, y de hecho, ¿qué es estar desanimado? Estar con la creencia baja, estar con la creencia baja. Entonces, si un creyente se cuenta en determinado momento desanimado, sin fervor y sin entusiasmo, de hecho, para estudiar, para investigar, para meditar en la palabra de Dios, debe utilizar las armas espirituales que Dios nos da. O sea, Dios nos ha dado armas. De hecho, vamos a ver ahorita que nos da una armadura. Una armadura. Ese creyente que está desanimado es porque está pasando por un momento difícil que ni siquiera le provoca estudiar nada, no está creyendo, entonces no está pasando la prueba, está, tú sabes, ahí desanimado, desalentado, golpeado, ya lo golpearon, está cogiendo aire. Entonces, ¿qué tiene que hacer un creyente cristiano? Bueno, póngase la armadura, la armadura, la broma, voy a pelear, voy a seguir peleando, voy a pelear. Nosotros también estamos en una lucha, en una guerra. Fíjense, vamos a leer Efesios 6, 12 al 17. Yo lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Que por cierto, tampoco soy testigo de Jehová. Yo utilizo todas las versiones. Dios habla hoy, Reina Valera, todas. La interlineal griego-español, la hebreo-español, todas. Entonces, fíjense. Esta versión dice, por último, sigan fortaleciéndose. Esta palabra en griego es endunamisteo. Fíjense. Recuerdan la palabra dinamita, poder, endunamis, rodéate, llénate. Literalmente la traducción sería, sed llenos de poder, envuélvete del poder, llénate de poder, fíjense, llénate de poder en el Señor, en lo que logró Jesucristo, en Jesucristo, o sea, apoyándote en Jesucristo. Y oigan esto que interesante, y en su poderosa fuerza. Fíjense que estudiando en griego, dice, esta palabra en griego es cráter, que un derivado de kratos. Creo que lo expliqué hace poco. Kratos significa manifestación de poder, poder manifestado. ¿Okay? En el enchufe tenemos energía, pero cuando le damos al botoncito, ¡tac!, se manifiesta esa energía, ese poder en el bombillo cuando se prende. Eso, esa luz que está emanando de ahí es manifestación de poder.
Qué interesante. Manifestación de poder. Entonces, llénate, sé lleno de poder, ¿ah? Y por medio de Jesucristo, y en la manifestación de ese poder, porque tenemos que manifestarlo, ese poder hay que manifestarlo. Entonces después te dice, inmediatamente en el versículo 11 te dice, pónganse la armadura completa que Dios da. ¿Eh? ¿Para qué? Para que puedan mantenerse firmes contra las astutas trampas. Otras personas dicen artimañas, maquinaciones. Recuerden que el diablo trabaja con trampas, maquinaciones, engaño. Él no se presenta de frente y te dice, mira, tal, no, él te va a engañar, te va a seducir, te va a hacer creer hasta que es bueno lo que estás haciendo, hay que matarlo. Y no, lamentablemente, pues hay que matarlo. Es lo mejor para todos. Fíjense. Entonces, contra las astutas trampas del diablo, porque no tenemos lucha, nuestra pelea espiritual, nuestra pelea es con algo más candela que cualquier ser humano, por más poderoso que sea. Nuestra pelea es contra el diablo y su combo. Oigan esto. Porque no tenemos lucha contra alguien de carne y hueso. La versión de la Valera dice contra carne y hueso, ¿no? O sea, no especifica que es una persona. Dice, pero aquí sí, en esta traducción, contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, oigan esto, contra las autoridades que tienen rango, ¿no? El ejército del diablo también tiene rango, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad. La Reina Valera dice, de las tinieblas. Recuerden que el nombre del diablo es oscuridad, tiniebla, uno de sus nombres. Después sigue, contra las fuerzas, fíjense que interesante, habla de fuerzas, espirituales malvadas que están en los lugares celestes. Esa palabra celeste es cosmos, ¿okay? Cosmos, todo lo que nos rodea en la atmósfera está. Por eso hay tantas cosas que ven la gente ovni, broma, ya saben, eso lo vemos después en una enseñanza especial sobre los extraterrestres y de dónde salen. ¿Quiénes son los verdaderos extraterrestres? Bueno, ahorita se lo dije hace ratito. Dios y los ángeles, esos son extraterrestres. El diablo también, porque él no es de aquí. Él es un extraterrestre que está aquí en la tierra. Entonces, continúa el versículo 13. Por esta razón, pónganse la armadura completa de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir y tras haber hecho todo lo necesario, mantenerse firme. Por tanto, manténganse firmes, llevando puesto el cinturón. Aquí empieza a describir las partes de la armadura y como cuando uno se va a vestir. Si no tienes la correa, no te vistas, porque sin correa se te van a caer los pantalones, o sea, que de nada vale. Entonces aquí dice, puesto el cinturón de la verdad. Yo tengo una enseñanza más profunda sobre este tema de la armadura de Dios. Ahorita lo vamos a ver por encimita porque es basado en la parte de la creencia, ¿no? Pero sí les voy a dar algunos tips de la armadura. La verdad. En cortico, la verdad. Déjame tomar un poquito de agua porque estoy seco. La verdad es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, puesto el cinturón de la verdad, de la palabra de Dios, pero esa expresión allí es ajustado, ¿okay? Ajustado. O sea, debemos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Me dice, vestidos con la coraza de justicia, o sea, lo que nos cubre el pecho, en este caso es como el chaleco antibalas de ahorita, el chaleco antibalas que protege todos los órganos principales, los órganos vitales. Eso es lo que nos protege. De la justicia, la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? La creencia en que somos libres de pecado, de nuestros errores, por creencia, por lo que logró Jesucristo. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, nos condenamos tanto a nosotros mismos, nos sentimos tan impuros
que cuando cometemos errores sentimos que debemos tener un castigo y viste, yo sabía que me iba a pasar algo por lo que hice. Nosotros tenemos que dejar eso atrás. Cometimos un error y si tiene que ver con la cosa de Dios, pero Padre, sígueme perdonando, perdone mi hermano, en nombre de Jesucristo. Y para adelante, haciéndote perdonado, libre, libre en tu mente de condena. Eso es clave, porque estamos en la era de gracia, recuerden. Todo es un regalo. Nosotros no podemos hacer nada para ganarlo. La justicia no la podemos ganar. Es un regalo de Dios por fe. La recibimos por creencia. Entonces, continúa el versículo 15. Y teniendo los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. Esto es para los que quieren llevar la palabra, para proteger su andar. Eso allí en la Reina Valera dice el apresto del Evangelio. Que son como unos protectores que tenían, o sea, unos zapatos que protegen hasta la espinilla, ¿no? Algunos eran hasta largos, hasta la cintura para proteger las piernas, que era parte de la armadura, y para caminar y andar ligero. Fíjense lo importante de los zapatos, del apresto, o sea, de tener puesto un buen calzado para caminar, que si ustedes salen descalzos, en alguna oportunidad se van a dar cuenta de la cantidad de piedras, bichitos, vidrio, de todo lo que hay en el piso. Y si quieren caminar muchísimo, van a llegar con los pies todos reventados. Distinto es que te pongas unos buenos zapatos, que son de goma mejor, y entonces ves la diferencia. Anda sobre los obstáculos, esas piedritas, esas cosas, va. Bueno, eso es lo que lo tenemos que poner nosotros para llevar el Evangelio de la paz. Entonces, continuamos. Versículo 16. Ahora fíjense a dónde íbamos. Además de todo esto, agarren el escudo de la fe. El escudo de la fe. La creencia, esta palabra, por cierto, no es pisti, es pisteo, que es una variante, o sea, que es un verbo. El escudo grande, y cogí esta versión porque aquí dice el escudo grande. Fíjense, en las batallas, esa época, cuerpo a cuerpo, todo, las armaduras traían un escudo, pero habían escudos grandes para las grandes guerras y no para las batallas que sean cuerpo a cuerpo nada más. Eran escudos grandes que eran justamente para protegerse de las flechas. En esas batallas, cuando disparaban flechas, no era uno, una flechita, una flechita, una flechita, no. Eso era una nube, soltaban toda la flecha y bajaban, por supuesto, con la potencia de una bala y hasta más, pero todas juntas. Entonces, olvídense de esquivarla. Que yo voy a esquivar una que. No, ahí no hay esquivar. Ahí tenían que protegerse con el escudo, y si el escudo era grande, lo protegía completo. Y como era grande y grueso, entonces las flechas encendidas en fuego, si penetraban, se apagaban. ¿Okay? Porque de broma, si podían medio penetrar, se apagaban. Entonces, fíjense, vamos otra vez. Además de todo esto, o sea, cosas anteriores, agarren el escudo grande de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. La Reina Valera dice los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego, todo eso son palabras, doctrinas, ideas. Miren, cuando a ustedes les toque enfrentar cualquier situación en que tengan que creer, se van a acordar de mí, le va a llegar cualquier cantidad de personas, televisión, lo que sea, medio, para decirte algo negativo. Poco de dardo de fuego. Los dardos de fuego son palabras encendidas, doctrinas de demonios, mentiras, cosas negativas que van a ir en contra de la creencia positiva de la fe. ¿Para qué? Para que no pases la prueba y perdiste ese round. Quedas más desanimado todavía, más desalentado, y en la próxima pelea ni siquiera vas a orar porque ya te fastidiaste, porque no recibes nada. Entonces,
aquí en esta iglesia sí recibimos, ustedes lo saben, sí recibimos y vemos milagros, milagritos a cada rato. Eso sí, lo vemos con los creyentes, con los que están creyendo, con los que piden oración creyendo. Yo no ando buscando a nadie para orar, ni, mira, ¿quieres que ore por ti? Si lo veo, ¿quieres que oremos a Dios? No, porque es que cuando yo oro por alguien, tiene que ocurrir un milagro, tiene que ocurrir algo. Y si yo no veo que esa persona está creyendo, mire, Jesucristo hacía lo mismo. Jesucristo primero veía la creencia y le decía, pero tú crees que yo puedo hacer. Es más, le decía, no, 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 no. Pero por favor, man. Y entonces a veces le decía, wow. A una samaritana le dijo que no podía darle a los perrillos las cosas del pueblo de Dios. Y él le dijo, pero es que unos perrillos comen de las migajas que caen en el piso. Y Jesucristo le dijo, wow. Ni en Israel, ni en el pueblo he visto creencia como esa. Seguimos. Entonces, vamos a leer este pedacito otra vez. Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe con que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Después, bueno, te viene diciendo el casco de la salvación. ¿eh? Y lo más importante, fíjense, la espada del Espíritu. Es decir, la palabra de Dios, la espada. Y al mismo tiempo, lo más bello, sigan orando con toda en toda oración, en toda ocasión, con el Espíritu. Ya ustedes saben, yo les he explicado, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Entonces dice, al mismo tiempo, sigan orando en toda ocasión con el Espíritu, haciendo todo tipo de oraciones y ruegos. Que hemos visto anteriormente, todo lo que piden en oración, creyendo, verbo, acción, lo recibiréis. Y con ese fin, manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. Oren también por mí. Miren, fíjense, algo sumamente importante. Ustedes que me están oyendo hoy. Cuando, después que me oigan, si los que me están oyendo por primera vez y también los que me han escuchado, oren por mí también, yo oro por ustedes. Oren por mí para que Dios me dé sabiduría y palabra y pueda llevar con valor este mensaje de paz y de amor al mundo entero. Que cada palabra que salga de mi boca sea de Dios, así se protegen ustedes. Porque al pedirle a Dios que me dé sabiduría y que cada palabra que yo hable sea verdadera, sea de Dios, entonces ustedes cuando me escuchen van a recibir palabra de Dios. Yo, para que sepan, yo lo he hecho por actores, he visto por televisión, he dicho, wow, wow, qué bueno, el hombre se ve chévere. Y he orado por ello y después, wow, me mejoró una barbaridad. El Armón ni sabe que yo oré por él, pero yo sí oré, porque como me gustaba escucharlo, yo quería estar seguro de que lo que me iba a enseñar o lo que yo podía aprender allí era correcto, porque yo también tuve mi época en que, y todavía estoy aprendiendo y todavía escucho, y escucho a otros hermanos dando sus enseñanzas, así como espero que me escuchen ellos a mí, porque todas las revelaciones Dios no me las va a dar a mí, Él me da unas a mí, otras al otro. Cada quien tiene sus temas especiales que Dios le ha dado para que lo desarrolle. Hay unos encargados en la cuestión del fin, se ocupan de la escatología, todo eso, y están enfrascados allí con los tiempos finales. Bueno, Dios le da su sabiduría, sus revelaciones a ellos en ese punto determinado. Entonces, continúa diciendo, oren también por mí a fin de que cuando abra la boca se me concedan las palabras correctas para que pueda dar a conocer con valor el secreto sagrado de las buenas noticias. Recuerden, buena noticia, evangelio significa buena noticia. La buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, que el reino de los cielos se ha acercado, vino a acabar con la muerte, bueno, y puedo pasar una hora dándole las buenas noticias. Entonces, las buenas noticias, de las que soy un embajador en cadena. Por eso que yo me pongo mi pinta, porque como soy un embajador, yo tengo que, o sea, no es embajador
de cualquier país, lo primero que hace es salir a comprarte ropa. Está bonito. Ajá. De la que soy embajador en cadenas y para que pueda hablar de ellas como debo hablar, como debo hablar, que pueda hablar como debo hablar, que cada palabra sea correcta. En este sentido, eh, ustedes saben que, bueno, esto es para los avanzados, los que no hablan en lengua todavía, tranquilo, damos seminarios para eso, para que la persona manifieste, ¿okay? El don del Espíritu Santo, manifieste el don del Espíritu Santo, que de hecho sus 9 manifestaciones, la primera es hablar en lengua, que es la única manifestación a los sentidos, es la única que se ve a los sentidos. Y es la prueba, es la señal de los creyentes, es la señal de los hijos de Dios. Después vemos eso con detalle. Por ahora, vamos a dejarlo hasta aquí y ya saben, el escudo de la creencia. Cada vez sabemos más de lo que es creer. Ahora sabemos que es un escudo. Ahora sabemos que es un escudo. Y eso es lo que nos va a proteger del maligno, de esos demonios. Recuerden que nuestra lucha es contra demonios. Y ya saben qué significa demonio. ¿Se acuerdan? Demonio, diamonio. Ser inteligente. Porque si fueran brutos, no echarán tanta broma. Son seres inteligentes y con el poder del diablo para ejercerlo en la tierra. Imagínense ustedes. Esa es la gente con la que nosotros peleamos. Y para pelear contra ellos solo necesitamos creer. Creer, ponernos la armadura de Dios, la espada que es la palabra de Dios y el escudo de la fe. Y ahí estamos. Y esa es nuestra pelea. La pelea es de palabras. El diablo ataca con palabras. Ese es su trabajo, esa es su especialidad, mentir, engañar. Y Dios trabaja con palabras también, pero sin mentiras y engaños, con la verdad, con poder y con más poder. Como aquí hay poderes que no están equilibrados. No es que el diablo existe porque el bien existe y entonces lo bueno y lo malo. No. Dios está aquí y el diablo está aquí. Así de fácil. Dios lo que tiene es misericordia. Debe estar dando tiempo a que se termine de arrepentir y dejar la pelea. Yo en su lugar ya le hubiera dicho, ya, sí, papá, está bien, más bien, perdóname que me equivoqué. Pero no, es soberbio, envidioso y no va a su brazo a torcer y Dios lo sabe. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y recuerden, creer es la clave. Vamos a aprender a creer. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por esta enseñanza maravillosa del día de hoy. Gracias por enseñarnos a creer como tú crees, Padre, y como cree nuestro hermano mayor Jesucristo, el consumador de esa creencia. Gracias, Padre. Bendito sea por todo lo que nos das, por la vida eterna. Amén. Que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones, hermanitos, iglesia, y a todos los que me están oyendo. Saludos y bendiciones.